la teología de la liberación, todos estos curas a los que hablábamos, se han decantado. De hecho, a veces quizá Maquiavelo, el fin justifica los medios, pero había que hacerlo, hay que tomar partido y hay que apoyar a los más desfavorecidos, cueste lo que cueste. En el caso de Ernesto Cardenal lo ha hecho. Le salió bien cuando la revolución se encauzó bien, y en el 79 pudieron sacar a Somoza y comenzar la andadura. Él comienza ya directamente como ministro de Cultura. Empieza también una época muy romántica, de intentos de cultura para la gente. Un 50% de analfabetismo en muy poco tiempo se cambia se reduce quizá en un 17 o un 18%. Hay mucha ilusión dentro de los pobres con las comunas, con las comunidades agrícolas. Pero claro, hay que desviar mucho dinero. Vamos a recordar que en tiempos de Ronald Reagan, muy extremadamente conservador, y de George Bush padre, hay un intento feroz por frenar esa revolución, ya no por los negocios que hicieron a principios de siglo con los dictadores y por la hegemonía. Al principio vamos a recordar que, por ejemplo, los intentos de hacer un canal desde el Atlántico hasta el Pacífico finalmente se hicieron por Panamá, pero estaban supuestos a hacerlos por Nicaragua. Desde la desembocadura del río al lago, y en fin, no era una obra tan titánica, y era un sitio estratégico. Estaban muy interesados los americanos, estaban los británicos desde Belice también con la costa de los mosquitos tratando de colarse ahí, y había mucha injerencia. En el caso ya de la revolución sandinista, no los intentos de Sandino en la primera mitad del siglo XX, sino ya en la revolución de Daniel Ortega, los intentos ya son porque obedecen todavía a la Guerra Fría. Ya hay una consigna generalizada de terror, de miedo, de que se decanten determinados países, como había pasado en Cuba, hacia el bando marxista, hacia el bando prosoviético, y se desnivele la balanza. Entonces, la consigna era clarísima. Había que acosar, como acosaron la revolución sandinista. Vamos a recordar que hubo denuncias ante el Tribunal de la Haya, hubo sanciones, pero dio igual. Se armó un verdadero ejército de contrarrevolucionarios, de algunos remanentes, de algunos flecos de la Guardia Nacional, y mucho dinero y muchas armas para acosar pero incluso contra civiles de las comunidades agrícolas de al lado de la frontera. Entonces hubo que desviar una cantidad de recursos y una cantidad de energía para frenar, para combatir esa revolución, que no estaba presupuestado. Era mucho mejor. La política del gobierno sandinista era aplicar todos los recursos a sanidad, a educación. Entonces fue una época, digamos, una lucha romántica. Vamos a ver un poco el papel que desarrolla Ernesto Cardenal. Si bien al principio estuvo muy comprometido con la revolución y con la causa, después hubo algunas disidencias, incluso una separación total con Daniel Ortega. Pero eso va a formar parte quizá de lo que decíamos, de la parafernalia social y política que envuelve a Ernesto Cardenal, y no sé si será conveniente, por cuestiones de tiempo, meternos ya un poco más en su trabajo literario, que para eso estamos. Lo que pasa es que es muy difícil, decía yo al principio, desligarse, pero bueno, vamos, porque el tiempo galopa con mucha audacia, y es bueno hablar de la literatura de Ernesto Cardenal. Fíjense que estamos hablando de procesos revolucionarios, de procesos de guerras de guerrillas y de algunas formas en las cuales se desvirtúan esos procesos, como lo hizo Daniel Ortega, como lo ha hecho hasta cierto punto, lo hizo el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, Salvador, como lo hizo la guerrilla colombiana, la FARC, como lo han hecho algunos conatos de guerrilleros en Latinoamérica que desvirtúan la lucha. Ya no se convierte en una lucha marxista, ya no se convierte en una lucha comunista ni en una lucha de liberación nacional, sino de una lucha de enfrentamiento, en una lucha de respuesta, en una lucha contestataria. Parecería ser como que se convierten, en vez de
de seres activos en seres pasivos, en seres que van más a la defensiva que a la ofensiva, porque de hecho tienen que subirse a las lomas, a las montañas, tienen que hacer cosas. Bueno, pero en el caso de Ernesto Cardenal, su sacerdocio, tanto político como religioso, lo realizó desde la tribuna del discurso. Pero si nosotros vemos la poesía de Ernesto Cardenal, y nosotros vemos la poesía de otro grande de América, José Martí, nos damos cuenta que frente a los problemas políticos a los que se enfrentaban estos hombres, y por encima de eso escribir poesías de amor, por encima de eso dedicar al lirismo parte de su tiempo, es porque estamos frente a verdaderos literatos, verdaderos poetas, verdaderos escritores. En el caso de Ernesto Cardenal quizás es un precursor de la antipoesía en Latinoamérica. Si vemos a un hombre que tenemos que tratar en este programa pronto, que es Nicanor Parra, hermano de la famosa cantautora chilena Violeta Parra, y nosotros vemos algunos de los poemas de Ernesto Cardenal, nos damos cuenta que hay elementos que confluyen. Uno de los elementos fundamentales es que tratan de zafarse del lirismo ramplón, del retoricismo ramplón, para hacer una poesía que diga más, para hacer una poesía con la que se identifica el pueblo. De hecho, Cardenal tiene un poema dedicado, un epigrama dedicado a Claudia, en el cual trata de explicar por qué escribe de esa manera. No es un hombre que desconoce los grandes movimientos. Estamos hablando de Nicaragua. Cuando nosotros hablamos de Guatemala, por ejemplo, decimos, no, pero Guatemala tiene que ser un país literariamente grande, porque Guatemala nos ha dado un premio Nobel de Literatura, nos ha dado un premio Cervantes, y no vamos a mencionar el premio Nobel de la Paz. Entonces Guatemala en ese plano es grande, Nicaragua en ese plano es grande. Nos ha dado a Rubén Darío lo más grande que ha dado en las letras Latinoamérica, porque no solamente se quedó en la geografía latinoamericana, sino que extrapoló hacia Europa, que es mucho decir, una forma de escribir que revolucionó los idiomas, que es el modernismo. En el caso de Ernesto Cardenal, estamos frente a un hombre que presenta dos realidades. La una es la del hombre comprometido, el sacerdote al cual el Papa Juan Pablo II lo ultrajó en la visita que hizo a Nicaragua, mientras Ernesto Cardenal estaba de hinojos haciéndole la reverencia de vida. El Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyla, lo recriminó por haber sido parte de la revolución sandinista en Nicaragua. Por otro lado, forma una orden en Estados Unidos. Por otro lado, estudia en México. O sea, es un hombre con diferentes vertientes. Pero la que estamos tratando ahora, la de la poesía, en donde él fue grande en el plano artístico, yo particularmente creo que la poesía de Ernesto Cardenal es una de las poesías más altas que hay en Latinoamérica de los últimos tiempos, quizás del siglo pasado, porque tiene la conciencia de que la poesía, antes que todo, es arte. No es panfleto, no es un instrumento a través del cual puedan extenderse determinadas ideas, sino que la poesía sigue siendo el instrumento lírico a través del cual el ser humano extrapola sus propios sentimientos. Se dice que una de las influencias más grandes que tiene Ernesto Cardenal es la de Ezra Pound. Y es verdad, porque uno nota, y eso siempre lo hemos dicho dentro de la literatura norteamericana, que la literatura norteamericana no prescinde de un elemento que es el elemento comunicativo. Los americanos cuando escriben siempre comunican y siempre tratan de que el pueblo los entienda cuando hablan o cuando escriben para el pueblo, con muy pocas excepciones, entre las que se encuentra William Faulkner. Pero si uno lee a Hemingway, si uno lee a Mark Twain, y si uno lee en poesía a Emily Dickinson, o uno lee en poesía a Walt Whitman, Robert Frost, son grandes poetas que el pueblo puede entender sin mucha dificultad.
porque el americano siempre escribe para ser entendido. En ese mismo concepto, cuando uno lee la poesía de Ernesto Cardenal, uno nota que él sigue ese criterio norteamericano cuando escribe. Se escribe para que se me entienda, yo escribo para comunicar, o sea, Ernesto Cardenal es un escritor o un poeta que comunica cuando escribe, que es una de esas características grandes que tienen los americanos. Y hay que decirlo, él estudió en Estados Unidos, él vivió muchos años en Estados Unidos, pero además de eso, él hizo una serie de traducciones de escritores norteamericanos junto a un amigo, el coronel Urtrecho, si no recuerdo mal el apellido, donde se nota esa influencia de la literatura norteamericana en la escritura de los poemas de Ernesto Cardenal. Pero también hay otra cosa, el nivel de Ernesto Cardenal, como él está abogando porque haya, para que el pueblo entienda de qué se está hablando, entonces no es que la poesía baja al pueblo, es que la poesía se comunica con el pueblo, porque la gente entiende que si en América Latina hay un concepto muchas veces equivocado, y es que la poesía debe ser, muchas veces, hay una teoría de que la poesía debe ser solo lenguaje, pero la poesía norteamericana es lenguaje y al mismo tiempo es comunicativa y es una gran poesía. Hay un aspecto que es bueno señalar también, porque Ernesto Cardenal se torna irreverente en muchos de sus... No parece un sacerdote. Por ejemplo, en el caso de Marilyn Monroe, mira, señor, te envío a esta chica, está en cierto aspecto, está bromeando con esa relación que hay con Dios y que él tiene con Dios. Pero también hay una denuncia que lo que hace es demitificar a los ídolos norteamericanos. Humanizar un poco y ver debilidades. Sí. Marilyn Monroe se convierte en un mito norteamericano y hay que hacer esa desmitificación. Y entonces lo que él hace es hasta cierto punto presentar una Marilyn Monroe humana, que era una narcómana, que era una desordenada en la vida. O sea, no era realmente la mujer que se presenta en las cámaras, no era la mujer que estaba al lado de Arthur Miller, no era la mujer que estaba al lado de los grandes actores del mundo. Era una mujer con muchos problemas y era una mujer que era una confección del concepto mercadológico de los Estados Unidos. Y eso es lo que hace justamente Ernesto Cardenal, que uno despierta y que vea una Marilyn Monroe que es de carne y hueso. Yo tengo aquí ese poema que se llama Oración por Marilyn Monroe. Yo no sé si será conveniente leerlo antes o después de la pausa publicitaria. Amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos seguimos hablando de este gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. No se vayan. Queridos amigos, gracias por permanecer ahí con nosotros. Ahora vamos a dar una muestra de la poesía de ese gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, que por cierto ganó el premio Pablo Neruda en Chile, entre otros muchos premios. Oscar. Pues tal y como anunciábamos, vamos a empezar por la oración por Marilyn Monroe, que yo creo que tiene bastante sustancia. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar. Y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Times, ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Las cabezas son los admiradores, es claro, la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones, Señor.
En este mundo contaminado de pecados